Hemos sentido la dirección de parte de Dios de enfocarnos en la adoración más que en los instrumentos de la adoración, y esto que usted está viendo es un plan intencional de adoración, la misma adoración, formato diferente, por unos cuantos domingos. Tenemos preparado todo un plan de acción que estamos convencidos Dios nos ha lanzado. ¿Se acuerda que una de las cosas que hemos seguido en San Pablo Playas es que andamos en la búsqueda de las olas que Dios hace? No andamos creando olas, no fabricamos olas, solo detectamos las de Dios, agarramos nuestra tabla de surfear y nos montamos a ella. Y es lo que hacemos. A veces inclusive puede parecer ilógica ciertas cosas, pero en el corazón de Dios Él sabe mejor y nos conoce a cada uno de nosotros. Y también hemos venido diciendo, inclusive creo que todos los domingos a lo mejor de este año, hemos hablado acerca de la perspectiva que Dios está lanzando para nuestra Iglesia Evangélica San Pablo en el 2015. Y nos dijo, 2015 es el año del fortalecimiento. Y hemos estado entonces, y basándonos en Isaías 54:2, es el año del fortalecimiento. Y hemos hablado en este enfoque del fortalecimiento. Todo hemos visto cómo fortalecer nuestras decisiones, cómo fortalecer lo que tenemos, o sea, ser fortalecidos para hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer, fortalecidos para obedecer a Dios. ¿Se acuerdan? Hemos estado trabajando alrededor de esta palabra clave. En el mes de marzo vamos a dar un pequeño giro, pero seguiremos trabajando sobre el fortalecimiento. Creo que cada uno de nosotros necesitamos ser fortalecidos en todo. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que pudiera ser medio ríspido, creo que es la palabra correcta, espero no equivocarme, pero es fortaleciendo nuestras relaciones interpersonales. Fortaleciendo nuestras relaciones unos con otros. ¿Cómo es la relación tuya con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos o con tus papás, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo es tu relación con tus hermanos aquí en la iglesia? Relaciones interpersonales. Es un tema difícil, sobre todo porque interviene nuestro orgullo. A nadie nos gusta que nos señalen nuestros errores. Y la verdad es que las relaciones entre las personas son siempre complicadas. Ven, traigo a la memoria un programa que no sé si todavía exista, pero de esos programas que sacan en la televisión, no se lo recomiendo, nada más que me acuerdo haberlo visto en varias ocasiones cuando le decían los papás de familia a la muchachita, ¿por qué no puedes ser una niña normal? Y así podríamos decir, ¿por qué no puedes ser normal como yo? Entonces ya no serías normal. Serías anormal como yo. Me doy a entender que todo aquello que no es como nosotros lo vemos raro. Qué raro es el fulanito, qué rara es fulanita. A lo mejor el raro eres tú. Pero así somos, ¿no? Y siempre creemos tener la razón, creemos tener el enfoque correcto, la perspectiva adecuada en todo lo que hacemos y en todo lo que intervenimos. Y por ejemplo, ahorita está circulando en las redes sociales, no le invito a que ande viendo en redes sociales, pero en las redes sociales un video que se ha vuelto lo que llaman ellos los expertos, se ha hecho viral. En el sentido de que está por todas partes. Es un video que le sirve para que aprenda de la experiencia de los demás. Yo no sé si usted recuerda, pero el presidente municipal, el doctor Astiazarán, informó hace como 2-3 semanas que los policías, la mayoría de ellos, iban a portar una cámara en su uniforme, ¿sí? Entonces, tenga cuidado, dé buen testimonio, por favor, dígale Dios te bendiga para que quede grabado eso. Ahí sí. Pero aparentemente logran detener a una mujer. Aquí no voy a hablar a favor y en contra de nadie, nada más quiero que vea los problemas en las relaciones interpersonales que se dan en todos los niveles y en todas las áreas, hasta las que menos te imagines. Si usted no sabe, porque usted lee la Biblia y no se mete al internet, entonces déjeme decirle que resulta que detienen a una mujer, aparentemente no traía cinturón de seguridad, y los vidrios polarizados de enfrente, del carro, en las puertas de enfrente no están permitidos, y entonces la detienen. Al detenerla se dan cuenta, aparentemente, lo que logro ver por el video, no me consta, es que tampoco trae licencia de manejar. Y ahí empieza la discusión. Y se arma la discusión al grado que empecé a ver varios aspectos y yo decía, mira la relación, en este caso interpersonal, entre la autoridad y un ciudadano.
Y la mujer hablaba, inclusive decía, vivo al otro lado, soy médico. Y yo preguntaba, ¿andará en Estados Unidos sin licencia? Es más, déjame preguntarte, ¿cuántos de ustedes, no levantes tu mano porque no quiero avergonzarte, pero ¿cuántos de ustedes andan en Tijuana sin cinturón y en cuanto van a cruzar la línea, clic? ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué lo hacemos? Me ha tocado ver gente que está cruzando la línea y tiran toda su basura al estar haciendo línea para no tirarla al otro lado. La verdad, bueno, el chiste está que lo que sea, empieza la discusión, trae una niñita, la mujer, la niñita está llorando y todavía la mujer dice, ve, mire, ahora casi ustedes tienen la culpa que mi niña esté llorando. El policía le dice, permítame, esta niña está llorando por culpa suya. Se fija, una relación interpersonal, se armó una discusión, la mujer les ofrece una mordida, sí sabe lo que es una mordida, ¿verdad? Les ofrece una mordida, es un delito, sí sabe que es un delito, ¿verdad? Y ahora está demostrado en el video, imagínense, ahora ya está a punto de ser arrestada, se arma todo el relajo todavía peor de lo que podíamos imaginarnos. Y yo me preguntaba, ¿no creen que hubiera sido más fácil que la mujer dijera, ¿saben qué? Bueno, ¿sí andaba sin cinturón? Bueno, yo no sabía que en México no se permiten los vidrios, allá en mi país sí. Y la licencia de manejar, pues no la traigo. Usted sabe que si usted no trae licencia de manejar, el reglamento de tránsito dice, le recogen el carro. Aunque es que está en mi casa, ahí está todo dar su licencia. No sé si me doy a entender, es más, le voy a dar un tip. ¿Cuántos aquí son policías? Ay, no, ahorita no quieren levantar. Mire, yo recuerdo, mi padre me hablaba, o sea, no des mordida. Cuesta mucho trabajo en muchas ocasiones no dar mordida, ¿verdad que sí? Entonces, la verdad es de que pocas veces me han infraccionado en mi vida. Imagina que tengo buenos años recorridos. Y pocas veces me han infraccionado, y la verdad que la mayoría de las infracciones que me han levantado ha sido porque yo no estoy presente. A lo mejor porque el carro, una llanta estaba arriba de la banqueta, o estaba mal estacionado, o no pagué el parquímetro, lo que usted quiera, ¿no? Ese tipo de infracciones he recibido, y unas cuantas han sido porque verdaderamente he violado el reglamento de tránsito, pero lo que tengo en mi memoria es que siguiendo el principio de mi papá, que yo sé que es principio bíblico de alguna manera, me ha salido más beneficioso, porque puedo recordar la última vez, me pasé un alto, me para la patrulla. Caballero, sus documentos. Aquí están mis documentos. ¿Sabía usted que se pasó el alto? Sí. Sí me pasé el alto, la verdad sí. O sea, ¿qué quiere que le diga? Pues sí me lo pasé. Y dice, no me lo pasé. Que usted no vio bien. Podría ser muchos recursos. Hay gente que dicen que la mejor defensa es el ataque, ¿verdad? Pero le digo sí. Bueno, usted sabe que eso ocasiona que el reglamento y que ya sé qué. Porque digo, ya los policías ya cambiaron, ya no le piden mordida, pero yo le estoy hablando de hace mucho cuando sí me pedían. Y de alguna manera la persona, bueno, cuando ve que no le estás diciendo nada, pues levánteme la infracción. Bueno, pero es que nos podemos arreglar. No, está bien, o sea, me pasé el alto, levánteme la infracción. Bueno, sí, le puedo levantarla, pero pues usted sabe cuánto, mire, podemos aquí. No, levánteme la infracción y ahí estamos ahora discutiendo porque yo le digo, múlteme y él no me quiere multar. ¿Y sabe qué acaba sucediendo? Mire, 99.99% se lo paso de consejo. Me dice, mire, ¿sabe qué? Tenga sus papeles, ya váyase, por favor. Lo dejan ir. Pero bueno, ese es nomás porque me acordé al estarlo platicando. Pero ¿no creen que esta mujer pudo haber resuelto todo, haber dicho, ¿sabe qué? Sí es cierto y ya? Es que las relaciones interpersonales son complicadas. Yo me ponía a pensar, esta mujer cree que está en lo correcto. Ella cree que se está cometiendo una injusticia en su contra. Su niña está llorando y está culpando a los demás y no asume su culpa. Las relaciones interpersonales son complicadas y ni qué decir con tantos problemas en nuestra sociedad, en nuestro entorno. ¿Ha visto, por ejemplo, ahora, cuántos de ustedes son maestros de sindicato? No quiere levantar la mano nadie, ¿verdad? O sea, ¿se ha fijado ahora qué política traen? Ahora resulta que están peleando, no estoy hablando a favor ni en contra, sino todo lo contrario, ¿verdad? En cuanto a los sindicatos, pero ellos creen tener la razón, a lo mejor la tienen, el gobierno cree tener la razón, a lo mejor la tiene, a lo mejor ninguno de los dos tiene la razón, yo no sé, pero
se violenta en la relación interpersonal. Y lo mismo en los partidos políticos. Se acercan las elecciones para dentro de unos cuantos meses y ya empezó la rebatinga, los insultos, los ataques, las críticas, los pleitos entre candidatos o precandidatos. Pero no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo. Vemos en Adán y Eva, en la creación. Se comen el fruto, no manzana, fruto. Y viene Dios y le dice: Adán, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste, ¿se fija? O sea, imagínate que pudo haber dicho Eva: ándale, verás al rato que me toque hacerte el desayuno. Y empiezan los problemas de relaciones interpersonales en el matrimonio. Lo vemos en la familia, Abel y Caín. ¿Realmente usted cree que meritaba que Caín matara a Abel? Lo asesinó. Oiga, ese es el extremo de las relaciones interpersonales. La noticia de ayer de una mujer que estaba celosa de otra mujer y se mete a su casa por la ventana. La mujer que vive en esa casa está embarazada, es una muchachita menor de edad. Y todavía la asesina, bueno, porque la mata y la asesina se quiere justificar. Oiga, el reporte hablaba de 16 puñaladas le arremetió a la mujercita, a la niña, y por si fuera poco todavía agarró el cable del celular y la ahorcó. La dejó bien muerta. Y ¿sabe qué? Las declaraciones, yo digo, ¿en dónde está su concepto? Digo, no nomás de pecado, pero me estoy refiriendo a las relaciones interpersonales. Y en la Biblia así lo vemos. Entre hermanos, Aarón y María, hermanos de Moisés, y celosos por lo que Dios estaba haciendo en Moisés, y al grado que a María le dio lepra. Y Moisés tuvo que intervenir ahí con Dios. Nique, Coré y Datán y Abiram ahí se alzaron en contra de Moisés también. Líderes que sentían que Moisés no era el suficientemente líder para ellos. El rey Saúl y David con problemas entre ellos, el mismo Salomón con sus propios hermanos. Y encontramos historia tras historia en la palabra de Dios, muchos otros más, en donde vemos las relaciones interpersonales fragmentadas, quebradas, destruidas. Inclusive en el Nuevo Testamento encontramos algo que siempre me ha llamado mucho la atención, se me ha hecho muy curioso, me gusta a mí imaginarme los pasajes y me imagino ese momento. Me refiero a Mateo 20, en el capítulo 20 en adelante, en donde, ¿se acuerdan que dentro de los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, había dos hermanos? Bueno, había Pedro y Andrés eran hermanos, pero Santiago y Juan eran hermanos. E inclusive Cristo les llamaba los hijos del trueno, por algo. No te acerques mucho a ellos, no sé, pero nos dice ahí en el capítulo 20 de Mateo, versículo 20 en adelante, que la mamá de ellos, se está refiriendo, aquí no nos dice el nombre, dice que se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, o sea, vénganse, mijitos, vénganse, vamos a hablar con Jesús. Y ahí los lleva la mamá, lleva a Santiago, lleva a Juan, postrándose, mire, todo parece postrándose ante él, ante Jesús, y pidiéndole algo. Y dice que Jesús le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: picato, pecata, cualquier cosita, hombre. Mira, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No quiero gran cosa, ¿verdad? Pues, ahí ligerito, ¿verdad? Ahora, independientemente de la respuesta de Jesús, mira el versículo 24, lo que nos dice. Cuando los 10, o sea, porque eran 12 apóstoles, los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Vaya que hubo fractura de las relaciones interpersonales. Aquí eran compañeros de trabajo, compañeros de ministerio, compañeros de escuela, compañeros de comida, compañeros de todo. Y ahora están bronqueados. Así es la vida. En realidad, problemas de relaciones interpersonales. Y las consecuencias de los problemas relacionales que no son resueltos pueden ser devastadoras. Pueden ser como un terremoto en nuestra vida. ¿Te puedes imaginar? Terremoto. En nuestra región siempre estamos expuestos a la probabilidad de un terremoto. No es nada nuevo, nada extraño para los que habitamos en Baja California, aunque a veces lo vemos tan
esporádico que a lo mejor se nos olvida. E inclusive todo nuestro país, todo México es una región de riesgo sísmico fuerte. Y digo terremoto, entrando un poco en tecnicismos, viene terre, de tierra, moto, moverse, no de moto de esa, ¿verdad? De moverse. O puede ser sismo, que también quiere decir sacudimiento o temblor de tierra. La definición de un terremoto, de un sismo, dice el diccionario, es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. La verdad es que no necesitamos meternos mucho en tecnicismos, pero el punto está que toda la corteza del planeta, toda la corteza terrestre está como si estuviera dividida en placas, en planchas, y cada una de esas placas tiene un nombre. Les han puesto nombre a cada una de ellas. Y el punto está que esas placas, por lo mismo, como están separadas, tienden a moverse. A veces hay una placa que se va metiendo abajo de la otra. Y pues estamos hablando no estamos hablando de hojas de papel, estamos hablando de placas de corteza terrestre de altos espesores. Entonces imagínese la fricción que se está provocando. Pero inclusive, ¿no te ha pasado a veces cuando estás empujando algo? Es más, así me he lastimado muchas veces. Cuando tienes un desarmador, ¿verdad?, y de repente cede lo que estabas haciendo, te pegas un raspón, ¿verdad que sí? Bueno, eso es realmente lo que sucede en un terremoto, en un sismo. Esas placas están acumulando tanta energía porque están ahí, pero no se mueven, y de repente algo sucede, algo se desliza y desencadena toda una tonelada de energía sísmica que se transmite en ondas superficiales. Eso es más o menos lo que sucede con un terremoto. Algo que es interesante saber para fines de nuestra ilustración, porque te vas a decir, ¿de qué está hablando de terremotos? ¿Está dando una clase de geología o qué? Es que el sismo, el centro de donde surge se llama epicentro, acá se llama hipocentro abajo, pero en la superficie se llama epicentro. El chiste está que ese sismo, ¿sí?, se propaga en la energía en ondas, como en el agua cuando usted avienta una piedra. Se va propagando en ondas, y hay ondas que son verticales, hacia arriba, que se llaman transversales técnicamente, y ondas horizontales que van así, ¿no? Y hay una combinación de ambas. Cuando se combina la vertical con la horizontal, ese es el daño más devastador. ¿Sí? Eso póngalo ahí en su cabecita, porque ahorita lo vamos a traer de nueva cuenta. Pero al final de cuentas, el resultado en un sismo es devastador. Dicen los expertos que el peor sismo que se ha sufrido en la historia de los Estados Unidos es el sismo de San Francisco en 1906, ocasionado ahí en la falla de San Andrés, donde dos placas, la placa de Norteamérica con la placa del Pacífico, se están juntando. Y en aquel entonces dicen los expertos que había como 4,000 habitantes en San Francisco y más de 3,000 murieron. El 80% de la ciudad quedó devastada. Hubo tramos en donde la falla de San Andrés, donde están esas placas, hubo una separación tanto vertical como horizontal, de tal manera que hubo zanjas de más de 7 metros de ancho, para que se dé una idea de lo que sucedió. La semana pasada acabamos de escuchar que tembló en Japón, y la antepasada tuvimos un sismo pequeño aquí en la región, que ni cuenta nos dimos. Yo no me di cuenta, lo leí, pero no lo sentí. Pero inclusive algo más cerca de nuestro país, devastador. El sismo del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Un sismo de 8.1, tuvo su epicentro, su lugar de origen en el Océano Pacífico, frente a las costas de Michoacán. Es considerado el más mortífero en toda la historia de nuestro país. Antes se hablaba mucho del sismo de 1957, pero ahora vino el de 1985 y superó por mucho. Inclusive una réplica al día siguiente, el día 20 de septiembre, hubo otra réplica que también hizo mucho daño. Se hablaba de 5 o 6 mil muertos en la ciudad, y al final de cuentas, después de inclusive algunos años, llegaron a reconocer que murieron más de 10,000 habitantes en ese sismo. Inclusive hasta provocó el sismo un maremoto, que gracias a Dios no tuvo una afectación de consideración en nuestras costas, pero un maremoto al grado de que la intensidad de la marea subió más de 2 metros, nada más por ese.
Y es que a lo que quiero referirme es que quiero comparar las fallas y las rupturas y los efectos y los sismos físicos con las fallas, las rupturas y los sismos relacionales. Algunos inclusive están viviendo todo un terremoto diario en sus vidas al relacionarse a lo mejor en casa, a lo mejor en el trabajo, con los amigos, los compañeros de escuela, como la semana pasada que se hablaba de un muchachito aquí en la preparatoria que los argumentos dicen que parece que hubo bullying, que hubo golpes, rupturas que pueden provocar terremotos. El muchachito está ahí entre la vida y la muerte. Los terremotos nos pueden llevar a resultados desastrosos. Esas fallas pueden ser desastrosas, pero las fallas relacionales son las más peligrosas, las más peligrosas. Y todos tenemos fallas que provocan fracturas, rupturas en nuestras relaciones. Todos tenemos fallas. Inclusive algunas de nuestras fallas están dormidas, están así. Y en el momento menos indicado, esa falla explota y se deja venir un terremoto relacional sobre nuestras vidas. Cuando se dan esas fallas, entonces ocasionan la separación de las familias, del matrimonio, de los hijos, la separación de los amigos, la separación de compañeros de trabajo, inclusive la separación hasta las iglesias. Tristemente, esos sismos relacionales envían ondas de choque, de sufrimiento, de miseria, de dolor, que inclusive en ocasiones duran por generaciones, por generaciones. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, si no es que lo estamos experimentando hoy, ruptura de nuestras relaciones, alguna de nuestras relaciones. Y hemos tenido que entrar y cubrir muchas fracturas de nuestras propias vidas porque las hemos experimentado, ¿verdad que sí? Fallas inclusive ocultas, a lo mejor que han ocasionado terremotos, fallas que no resolviste, que no resolvimos y han provocado movimientos devastadores. Y es que cuando hay una ruptura en las relaciones interpersonales, cualesquiera que sea, siempre hay un culpable, siempre hay alguien que falla, siempre. Los matrimonios no se disuelven nada más porque sí, de la noche a la mañana. O sea, el problema con los hijos que se van o que se meten en delincuencia o en drogadicción, no levantan sus ojos, abren un día y resulta, uy, ya soy drogadicto. No. Se fue dando, ¿verdad? Hubo un problema de relación, hubo una fractura, hubo una falla. Alguien falló en esa interacción. No nada más es el ofenderse, es el cumplir nuestra parte en la sociedad en la que Cristo o Dios nos ha puesto. En muchas ocasiones la culpa es mía o la culpa es tuya. Donde has provocado esas rupturas. En otras a lo mejor ha sido otro y te ha dañado a ti. En otras ocasiones a lo mejor los dos tienen fallas, pero casi siempre o mínimo uno es el que falla, si no, no habría ruptura. Fallas. Y si queremos arreglar un problema de fallas, un problema de sismo, tenemos que irnos al epicentro. Tenemos que irnos al núcleo de las circunstancias. Los terremotos físicos son ocasionados por fallas físicas, pero los terremotos relacionales ocasionan fallas espirituales. Ahora, ¿cuáles son esas fallas espirituales? Esas quebraduras son provocadas por fallas tuyas y fallas mías, fallas de cada uno de nosotros. Y esa falla, en términos bíblicos, se llama pecado. Nuestro pecado produce fracturas en nuestras relaciones. Y si no se resuelven esas fracturas, tarde o temprano, ocasionarán sismos relacionales. Y el primero afectado, cuando tú y yo estamos en pecado, el primer afectado es Dios, aunque tú creas que no ofendiste a Dios. El primer afectado en nuestra falla es Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay una falla, que hay pecado en nuestra vida. Porque mientras no lo reconozcas, no podrás resolverlo. No lo podrás reconocer.
Digo, resolver. Y me estoy refiriendo en particular entonces a confesar, reconocer o confesar. Porque así es como se inicia la reparación de la fractura que fue ocasionada por tu falla, por tu pecado. Es el primer paso. Por eso muchas relaciones no se reparan, no se arreglan, porque nadie quiere reconocer y nadie quiere confesar. Y al igual que los terremotos, los efectos de nuestra falla, de nuestro pecado, las ondas sísmicas relacionales que ocasionamos son verticales hacia Dios y horizontales unos a otros. Y la combinación del daño que podemos estar haciendo al desobedecer a Dios y el daño que estamos haciendo en nuestra relación, cuando esas ondas sísmicas relacionales se juntan, el efecto es devastador, al igual que en los sismos físicos. Necesitamos atender estas dos áreas: nuestra relación con Dios y nuestra relación unos con otros. El primer paso es la confesión. Es que, número uno, debemos confesar para restaurar, para reparar el daño, para reparar las fracturas ocasionadas por nuestras fallas. Número uno, debemos confesar. Y aquí en esa confesión, como le decía, es una confesión en dos partes. Primero tenemos que confesar a Dios y después confesar a los demás. Primero es Dios. Es el paso más importante que podemos dar para resolver una ruptura de nuestras relaciones. Mientras tú no sientas y no experimentes el perdón de Dios en tu vida, no vas a poder resolver ningún problema relacional con los demás. Todo pleito que traigas, todo mal que hayas hecho o te hayan hecho, no lo vas a poder resolver mientras tú no tengas resuelta tu situación con Dios. Y para eso quiero llevarte a un versículo que me encanta este versículo, Primera de Juan 1:9. Y yo te invito a que inclusive busques memorizártelo. Memorizarte Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Él, o sea, a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Debemos confesar entonces primero a Dios. Cuando yo confieso a Dios mi pecado, Dios se empieza a encargar de mi desastre. Él empieza a dar los pasos permitidos por mí para resolverlo. Es lo que primero necesitamos hacer para iniciar la reparación, confesando nuestro pecado a Dios. Cuando lógicamente tú pecas contra alguien, ¿cómo se da el arreglo? Confesando, pidiendo perdón a la persona. Lo mismo es con Dios de alguna manera. Pero Dios es primero. Ahora, fíjese que es curioso porque la palabra en el texto original, en el griego, cuando dice confesar, si confesamos, es una palabra que muy común que menos nos hubiéramos imaginado que se tradujera como confesar. Es una palabra que se llama homologeo o homologueo, como usted lo quiera pronunciar. Y homologueo se traduce como confesar y significa, mire, dice, hablar la misma cosa, estar de acuerdo, decir lo mismo. Eso es confesar. Es que confesar es venir con Dios y decir, mira Dios, tú dices que esta mentira que yo dije es mentira, es pecado. Entonces confieso, yo reconozco que es pecado. Porque normalmente nos cuesta mucho trabajo decir, bueno Dios, pero es que, o sea, claro, lo ofendí, yo sé que no debía haberlo ofendido, pero se lo buscó, o sea, me provocó, ¿verdad? Y normalmente así lo hacemos también entre las relaciones interpersonales. Pero lo primero que tenemos que hacer es decir, esto que hice, tú le llamas pecado, confieso, o sea, estoy de acuerdo. Tú le llamas pecado, yo también considero que es pecado, solo porque tú lo dices. El problema está que la palabra pecado no es muy común en nuestro vocabulario. Es más, me atrevo a decir que la palabra pecado no la oímos fuera de la iglesia. O sea, ¿has estado platicando con algún amigo en algún restaurante, un cafecito en el trabajo y que digan, qué bárbaro, cuánto pecado, ¿no? Pequé, ¿verdad que no? O sea, es más, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un político que reconozca su falla y que diga que pecó? ¿Verdad que no? Esa palabra la sustituyen. La sustituyen y culpan a los demás. No me aplaudieron. Dicen que se han equivocado, que cometieron un error. Pero déjame decirte algo, equivocarte no es lo mismo que pecar. Mira, te voy a poner un ejemplo.
equivocar sería que tú vas manejando y de repente, sin darte cuenta, te equivocaste, te metiste en una calle de un solo sentido y tú vas en sentido contrario. Eso es equivocarte. Y me equivoqué. Tendrá sus consecuencias, pero fue una equivocación. Pero si yo me meto a esa calle, bueno, tú, yo no, en calle en sentido contrario, de un solo sentido, ¿sí? Y vas borracho o drogado, eso ya no te equivocaste, mijito. Permítame decirte que eso sí es pecado, no sé si me doy a entender. O sea, no queramos llamarle error al pecado, sí, llamémosle pecado al pecado. ¿Por qué? Porque Dios así lo dice y eso es justo lo que significa confesar. Pecado es pecado y equivocarte es equivocarte. Ahora, inclusive fíjese que a veces tenemos cierto temor de tener problemas interpersonales. Y no siempre todo es negativo. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículos 18 en adelante, encontramos que Pablo está reconociendo que hay problemas en la iglesia, que hay problemas relacionales. Y yo era para esperar que dijera, está mal eso, hermano, se los prohíbo, a ver cómo le hacemos, los voy a mandar a alguna parte para que tomen un curso de discipulado y se les quite, ¿no? Dice, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y mire lo que dice Pablo, y en parte lo creo. Así, pues claro. Pero mire lo que dice el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya. Dice, bueno, entonces vamos echándonos un tirito, ¿verdad? Es preciso que haya disensiones entre nosotros, pero dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hay algo que sucede cuando hay disensiones, cuando hay problemas y los resolvemos. Sobre todo creo que ese es el enfoque de Pablo. No es que nada más haya broncas y tú vete para allá y tú para... No, es cuando se resuelven. Miren, en la mañana me encontraba con una persona de nuestra iglesia y la saludé y bueno, no doy más detalles porque no van a hacer conclusiones, pero era una mujer, la mujer lanza un comentario y yo la verdad no me entendía. Después me di cuenta que había sido sarcástica, que había sido, ¿cómo dicen? Como con jiribilla, le metió chanfle al comentario, estaba queriendo herir. Gracias a Dios que no capté. Son disensiones, yo creo que más en ella que en mí, porque yo ni cuenta me di, ¿verdad? Pero voy entrando al santuario, estaba empezando la reunión y la hermana se para y se me acerca llorando y me dice, pastor, perdóneme, pastor. Y yo, ¿por qué? Por lo que le dije hace rato, yo le dije esto y esto y esto. No le debí haber dicho. Perdóneme, pastor. ¿Sabe qué, mi hermano? Déjame decirte, ella estoy seguro que creció espiritualmente y yo también. A mí me dio una lección. Aunque yo fui la víctima inocente y inadvertido porque ni cuenta me di. Pero me doy a entender, o sea, yo aprendí algo, dije, qué bonito testimonio, ojalá ya fuera así. El punto no es que no nos lastimáramos, el punto es qué haces una vez que has lastimado, qué haces una vez que has herido, qué haces una vez que has mentido. Ese es el punto, pero dicen, no, yo no mentí, son mentiritas blancas y pues no, y empezamos a justificar y por eso no le damos. Por eso es importante el primer paso, confiesas a Dios, vienes con Dios y le dices, es como, usando el paralelismo de lo que estoy usando, no digo que eso haya sucedido, pero es como si esta mujer viniera con Dios y dijera, Dios, esto que le dije al pastor, no debí haberlo dicho, es pecado, perdóname, y Dios la perdonó, y ahora viene y me pide perdón, confiesa conmigo, me dice, esto que hice no fue correcto, me perdona. Ahora, hay alguno que otro que no es. Y yo aprendí también, porque pude haber dicho, sí, pues ahora. Espérese. ¿Te has encontrado con gente así? Las relaciones interpersonales son difíciles. ¿Por qué será tan difícil confesar? ¿Por qué?
E inmediatamente en cuanto te des cuenta, ve corriendo con Dios y confiesa para que se inicie este proceso de restauración de tu relación con Dios, que no esté interrumpida, que no esté violentada. Yo no sé por qué a veces usamos un patrón muy seguido. Dígame si no, usted comete un pecado. Bueno, no usted, los de la iglesia de allá de enfrente, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Como que, mañana oro porque Dios ha de estar enojado conmigo. A lo mejor no lo piensas, pero así como que volteas a ver, así como los niños traviesos, así como, ahí estás Dios, te amo, ay sí. ¿Quién lo ama, Dios? ¿Verdad? ¿Se ha fijado? O sea, ¿qué crees que mañana vas a ser más limpio que hoy? ¿Crees que mañana vas a ser menos pecador que hoy? Ven de inmediato. El único requisito es que digas, tú dices que esto es pecado, y yo coincido contigo que es pecado. No te esperes, Dios no está esperando fastidiar tu existencia. No estés esperando a ver si se le baja el coraje a Dios. A Dios no le das coraje, es que eso es impresionante, necesitamos entender esto. A Dios no le das coraje para nada. Cuando tú le confiesas a Dios, así lo dice el pasaje, Él cancela tu deuda. Él cancela, cuando admites tu falla, Dios repara la fractura. Dice que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Es porque Él es fiel, porque Él es justo, no es porque tú te lo merezcas. Es por Él. Así es Él. Debemos entender esto. Nuestra parte es confesar, la parte de Dios es perdonar. Así lo estableció Él, yo no. Así lo estableció Él. Es como para que entonces saltemos de gusto. Pero si mi pecado no reconozco que es pecado, y aunque cree que me perdonó, pues ¿cuál es el problema? Al cabo, pues es que no había pecado. Entonces, pues sí, Dios me perdonó, pues pero no es como fulanito, ¿no? Ese sí necesita perdón de Dios. Es más que decimos, este no tiene ni perdón de Dios, ¿verdad? Me doy a entender, entonces minimizamos. Pero cuando venimos a Dios y decimos, ¿sabes qué, Dios? Aunque sea una mentira blanca, Dios, fue una mentira. Yo mentí, Dios, yo coincido contigo. Tú dices que esto fue mentira y yo coincido contigo que fue mentira. ¿Sabes qué? Lo confieso. Eso es confesar. No tienes que decir, confiésome, Padre, porque he pecado. Nada de eso. O sea, vienes y dices, Señor, yo coincido en que tú dices que es pecado, perdóname. Y Dios dice, yo te perdono. ¿Por qué? Dice Dios, porque yo soy fiel y justo. No te lo mereces, nunca te lo vas a merecer, escúchame eso. Es porque Él es fiel, Él es justo. Debemos entender esto. Mire, por ejemplo, en el Padre Nuestro encuentro algo curioso. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, en el versículo 4, encontramos que Lucas nos platica el famosísimo Padre Nuestro. Y lo escribe así, dice, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos. Pues yo esperaba que dijera los pecados, pero dice a todos los que nos deben. A ver, ¿estás hablando de pecados? ¿Estás hablando de deudas? A ver, explícame bien. Inclusive cuando nos vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 o 6, nos dice, perdónanos nuestras deudas. Espérame, a ver, ¿de qué estás hablando? O sea, que si yo le debo al banco. No, ¿verdad? Pecado. Su significado, imagínense que tú tienes ¿has visto los tiros al blanco? Imagínate que vas a tirar con arco, con pistola, con rifle al blanco. En el momento en que tú disparas y no le das al blanco, eso es pecado. No dar en el blanco, eso significa la palabra pecado. ¿Sabías eso? No dar en el blanco. Cada vez que tú no das en el blanco, pecaste. Cada vez que desobedeces a Dios, pecaste. Y no me voy a meter en el legalismo, ahorita le voy a explicar bien. Pero el pecado entonces es como una deuda con Dios. ¿Por qué? Porque tú le debes a Dios obediencia continua. Ahora, ¿cuántos de ustedes le obedecen siempre? Y ahorita los niños levantan la mano, ¿no? Recuerdo cuando estábamos chiquitos, platica mi mamá allá en la iglesia de allá de Betel, y que estábamos así enfrente de toda la familia, y que el pastor Gastón, ¿sí, verdad? Que digo, a ver, ¿quiénes no han dicho mentira? ¿Y qué cree que todos nosotros como hermanitos levantamos la mano? ¡Qué vergüenza! Sí. Pero bueno, qué bueno, era niño, ya no. Pero el pecado es como le debemos a Dios nuestra obediencia.
Y cada vez que no le obedecemos, estamos endeudados con Él. Y por eso entonces dice, perdóname mi deuda. Te debo obediencia y no te la di. Eso es pecado. Entonces, perdona mi deuda, perdona mi pecado, es lo mismo, ¿verdad? Y perdonar es cancelar la deuda. Qué suave está esto. Y es lo que Dios hace con nosotros. Es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos está diciendo en Primera de Juan que cada vez que incurramos en la deuda, en el incumplimiento, que pequemos en pocas palabras y confesemos, Él nos va a perdonar completamente. Cristo pagó por tu pecado de ayer, pagó por tu pecado de hoy y pagó por tu pecado de mañana. Sí, ya sé que está peligroso lo que te estoy diciendo. Pero esa es la garantía que tú tienes, que cuando te acercas con Él confesando tu pecado, Él es fiel y justo. Sabes que Él dio su palabra, Él envió a su Hijo. Así es que Él tiene que ser fiel y justo, porque así es Él. Y entonces, si tú confiesas, Él te perdona. Necesitamos comprender esta realidad. Esta es la esencia. El sacrificio de Cristo, por eso celebramos la comunión, es la garantía de que Dios perdonará tu pecado si tú le confiesas. Ahora, si tú le has confesado y te sigues sintiendo culpable, si te sigues sintiendo como sucio, recuerda una verdad: tu perdón no depende de tus emociones, depende de la fidelidad de Dios. No importa si tú te sientas perdonado o no, confesaste, es por su fidelidad. No porque tú te sientas o no. Nos limpia completamente, dice, nos limpia de todo pecado. No solo cancela la deuda, sino que deja limpio el registro. No se acordará más de nuestro pecado. Dice Isaías 43:25. Miren lo que nos dice Dios. También lo puedes subrayar en tu Biblia. Yo soy el que borro. ¿Te puedes imaginar? O sea, imagínate un borrador. Esta semana estaba uno de mis nietos en la oficina y agarró el borrador. Le digo, no, mijito, no borres, borró. Yo digo, ¿ahora qué borró? Para acordarme, lo bueno es que le había tomado una fotografía al pizarrón y pude rehacer lo que mi nieto borró. Pero Dios no le toma fotos a tu pasado. Lo borra y lo borra, punto. Borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No dice porque eres muy lindo y te portaste bien y no supiste lo que estabas haciendo y fue no, por amor de mí mismo. Y luego me dice, y no me acordaré más de tus pecados. No es amnesia celestial, ¿eh? No acordarse de tus pecados significa que Él los ha hecho a un lado y no tiene nada que ver en su relación contigo. Él ha decidido que ese pecado quede olvidado. Nunca estará en tu contra una vez que has confesado. Dios va a sepultar tu pecado en la tumba de la gracia. No te lo mereces, yo tampoco. Pero ese es el primer paso, confiésale a Dios. Y confesar significa reconoce que el pecado es pecado. No le digas me equivoqué cuando pecaste. Confiésaselo. Robé. Sí, Dios, robé, me duele. O estoy contento, pero pequé, robé. Si no mientas, no quieras insultar la inteligencia de Dios. Pero reconócelo, eso es confesar. Nada más que, pero ahí no termina el asunto. Ahora, número 2, dentro del primer paso de la confesión, confesamos a Dios y ahora hay que confesar con los demás. Y ahí viene se me hace a veces que es más fácil confesarle a Dios, porque aquí estoy yo solito. Dios, soy un mentiroso, ¿me perdonas? Pero vení contigo y decirte, soy un mentiroso, ya no está tan sencillo. ¿Verdad que no? Ya no está tan sencillo. Y por más increíble y maravilloso que sea experimentar el perdón de Dios, cuando hemos pecado en contra de alguien más, la confesión comienza con Dios, pero debe terminar con la persona ofendida. Debe terminar. Inclusive, ¿cómo puedes tú mismo darte cuenta que has valorado, que has disfrutado, tú has entendido el perdón de Dios? Vas a estar tan agradecido.
Porque mira, otra vez, o sea, lo que te decía ahorita, si tu pecado no le llamas pecado, entonces lo que te perdonó pues fue un medio pecado, una mentirita blanca, mentiras inocentes. Pues es que me lo provocaron, me lo perdonaste, gracias Dios, gracias, ahí nos vemos para la otra. Pero si yo reconozco que el pecado es pecado, cuando reconozco en confesión, eso es confesar. No tengo que decir, Señor, confieso que, no tenemos, nada más decir, ¿sabes qué, Dios? Sí es cierto, o sea, robé, mentí, golpeé, insulté, hablé mal de alguien, es pecado, Dios. Y entonces cuando sabes por este pasaje y todos los de la Biblia que fuiste perdonado, valoras tanto que cómo no vas a ir a completar el proceso. Hay que detener las ondas sísmicas, ahora las horizontales. Cuando logramos apreciar lo que Dios nos ha perdonado, podremos estar habilitados para ir y arreglar el asunto con los demás. Hay un pasaje en los evangelios, en Lucas 7, en donde Jesús visita la casa de un fariseo llamado Simón. Y ahí está Jesús en la casa de Simón el fariseo. Y una mujer viene a ungirle y el fariseo y todos los demás están pensando mal de Jesús. Están diciendo, si de veras fuera quien dice ser, sabría que la mujer que lo está ungiendo es pecadora. Y ahí en ese momento Jesús interviene y dice, Simón, déjame platicarte una anécdota. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, dólares, como le quieras llamar, para nuestro tiempo, y otro le debía 50. Y no teniendo ellos, ninguno de los dos, con qué pagar, perdonó a ambos. Ya no me deben nada. Me debes 500, ya no me debes 50, ya no me los debes. Y dice Jesús, dime pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Si tú crees que te perdonó poquito, poquita va a ser tu reacción. Pero si reconoces la trascendencia de la fractura, de la falla de tu pecado, reconociéndola ante Dios y dándote cuenta que te perdonó todo y limpió por completo y se olvidó y sepultó tu pecado, eso te tiene que llevar a brotar en agradecimiento, a accionar. Y somos impulsados a eso. Jesucristo dijo en Mateo 5:23 que si traes tu ofrenda al altar, o sea, si vienes a la iglesia, vienes a cantar, a adorar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera dice que tú tengas algo contra tu hermano. Deja ahí tu ofrenda delante del altar. Ahorita salen todos corriendo, ¿verdad? Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Primero confesamos a Dios, Él es fiel y justo, Él nos perdona y luego buscamos la dirección de Dios para darnos la oportunidad precisa para confesar y pedir perdón a la persona que hemos dañado. Eso sí te digo, una advertencia que inclusive esta advertencia más bien podría ser hasta tema de otro sermón. Muchos hermanitos, en otra iglesia, no aquí, andan como jarritos de Guadalajara. Pastor, cumplí años y no me felicitó. Pastor, ¿por qué a fulanita la pasó a orar y a mí no? Y así desarrollamos muchas de nuestras relaciones interpersonales. Y ofendidos de todo. Eso también daña, ¿verdad? O sea, bueno, ese es tema de otro sermón porque si no aquí no. Ok, confesamos y algo bien importante, muy importante. Número 2, tiene que ver con el arrepentimiento. Arrepiéntete. Confiesa. Número 2, arrepiéntete. ¿Cuántas veces confesamos y volvemos a lo mismo? A lo mismo. No quiere decir que vengas a Dios y Dios no te perdone. Pero ¿cuántas veces vamos a lo mismo? Fíjese que la palabra arrepentir
Otra vez yéndonos al original griego, viene de una palabra que también, qué rara, pero se traduce arrepentir. ¿Sabe qué es una palabra que se pronuncia metanoia, de donde obtenemos metamorfosis? O sea, cambio, metanoia, se traduce como arrepentirse. Y la definición del diccionario etimológico dice, cambio de dirección, pero me gustó esta definición, dice, cambio que revierte los efectos del estado anterior. Es un cambio tan determinante que revierte todos los efectos que se venían dando. Como si regresara las ondas sísmicas a su epicentro. Eso es arrepentirte. Por eso Cristo decía, debes hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que darnos cuenta que la confesión es la primera parte, pero tiene que haber un arrepentimiento. Dice ahí en Proverbios 28:13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará. El que se niega a decirle pecado al pecado no va a prosperar. El que encubre sus pecados no prosperará. Dice, pero el que los confiesa, y paso 2, y se aparta, ahí está el arrepentimiento, alcanzará misericordia. Ahí está la promesa de Dios. Ahí está la promesa de Dios. Confiesa y aparta. Confiesa y arrepiéntete. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que darnos cuenta que no nos hemos comportado como Dios quiere, hemos desobedecido a Dios. Hay lineamientos que están puestos ahí en la palabra de Dios, nos habla de que debemos conducirnos siempre con verdad y hemos mentido. Nos dice que no debemos rumorar, hablar en contra de nadie, lo hemos hecho. Nos dice que no debemos tomar lo que no es nuestro y aunque sea un lápiz de la oficina, lo hemos hecho. Nos dice que no debemos ser infieles, pero la Biblia nos dice inclusive que con que veas a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste, y viceversa se aplica para las mujeres, no creo que nada más cuando usted pueda ver a un hombre, ya sé que aquí usted no ve hacia los hombres, ¿verdad? Está adulterando, tenemos que reconocerlo, Ese de que el alcohol, me platicaban también, igual venía una esposa frustrada diciendo, es que mi esposo dice, no, yo no tengo problema con el alcohol, el día que yo quiero lo voy a dejar. Por eso, pero no, todavía no. O sea, es argumentos tontos, porque reconoce, el alcoholismo es pecado. Así de fácil. ¿Y cómo se resuelve todo pecado? Él es fiel y justo si tú confiesas y Él perdona y te limpia de toda maldad. Así de fácil. No hay más que hacernos, pero ahí venimos un pecado y otro pecado y otro pecado y después no soportamos la culpa y los efectos en nuestras relaciones interpersonales son devastadores, atroces. El mundo no puede resolver sus problemas porque no ha comprendido la profundidad del pecado, del perdón y de la limpieza. El epicentro de todo problema es el pecado y el mundo no quiere reconocer su pecado, no quiere ni siquiera reconocer la palabra pecado. Tú estás aquí, bueno, ya sé, si no, no estarías. Pero bueno, tú que estás aquí a lo mejor por primera vez o no has recibido a Cristo en tu corazón. Mira, déjame, hay una verdad que esto, no necesitamos ser grandes teólogos. Todos nos vamos a morir tarde o temprano, ¿verdad que sí sabes eso, verdad? La diferencia en todo esto es, ¿te vas a morir con tus pecados sin perdonar o con tus pecados perdonados? Porque la única diferencia es una confesión. Ahora, lógicamente, tiene que haber una primera vez. Si tú nunca has venido a Dios en Jesucristo para el perdón de todos tus pecados, este es el momento para hacerlo. Que vengas a Cristo y le digas, te necesito. Él va a perdonar toda tu condición de pecado, aunque haya sido muy bueno. Él viene, perdona tu pecado y te da una nueva vida, una nueva razón de vivir. Para que seas como acabamos de leer, sabiendo que fuiste rescatado de tu manera vacía de vivir. ¿No estás cansado de vivir así? ¿Por qué no entonces decir, Cristo, necesito de ti, ven a mi vida? Si tú quieres recibir a Dios, quieres recibir a Cristo en tu corazón en esta tarde, levanta tu mano. No quiero terminar nuestro tema de hoy, el sermón de hoy, si no doy oportunidad. Dios me ha llevado a siempre estar abriendo la oportunidad. ¿Quieres recibir a Cristo y dejar resuelta tu relación interpersonal con Él? Levanta tu mano.
Solo levanta tu mano, nada más voy a orar contigo, no voy a orar por ti, no va a haber otra cosa. Pero no lo pospongas, ¿por qué dejarlo pasar? A lo mejor tus relaciones interpersonales están totalmente fragmentadas porque no te has acercado. Primero confesando para recibir el perdón gratuito de parte de Dios. Las buenas noticias es que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salgamos entonces como cristianos en esta tarde, escuchando la voz de Dios, obedeciéndole para no estar en deuda con Él. Como dice Jesucristo en Lucas 6, no juzgues para que no seas juzgado, no condenes para que no seas condenado. Perdona y serás perdonado. Si alguien viene contigo como resultado del mover de Dios a pedirte perdón, no traigas a colación, suelta también tú, en el nombre de Jesús perdona. Inclusive cierra tus ojos, te voy a pedir ahorita en este momento, ahí donde estás, cierra tus ojos, ya acabamos, no te desesperes. Confiésale a Dios, ahí tú en silencio, no necesitas gritarlo. Y dile: Dios, yo ofendí, o yo mentí, o yo grité, o yo robé, yo insulté, o yo levanté falso testimonio, o yo dije chismes, o yo cometí adulterio, o fornicación, o pornografía, o alcoholismo, no sé, lo que haya, un rencor, una envidia, a lo mejor hay. Reconoce ante Dios, dile: yo quiero confesar, Dios, quiero llamarle pecado a lo que tú le llamas pecado. Deja que el Espíritu Santo traiga a tu mente todas áreas de pecado que puedan estar pendientes en esta tarde. Porque en el momento en que tú coincides reconociendo que es pecado, esa es confesión, y Dios ha prometido perdonar todos tus pecados porque Él es fiel y justo y te va a limpiar también de toda maldad. Y en segundo lugar, si están dañadas tus relaciones interpersonales, pídele y dile: dame la oportunidad de reconectar, de reparar la falla y la fractura que he provocado. Dame la oportunidad para ir con la persona que he ofendido. El momento adecuado, las palabras correctas para que esta relación que ha sido violentada quede completamente resuelta. La palabra de Dios nos dice que nos debemos soportar unos a otros y nos debemos perdonar unos a otros. De la manera que Cristo nos perdonó, también nosotros debemos hacerlo. Y en Santiago nos dice que debemos confesarnos nuestras ofendas unos a otros y que debemos orar unos a otros. Y mire qué interesante dice Santiago: para que seáis sanados. A lo mejor Dios te está llevando a restaurar una fractura en relaciones interpersonales que a lo mejor está ocasionando enfermedad en tu vida o en la vida de las personas a tu lado. No sé, resuélvelo. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque te tenemos a ti. Gracias porque tú nos dices, Señor, que si confesamos, es todo. Tú ya has pagado el precio de nuestro pecado. Y tú nos pides que si confesamos nuestro pecado a ti, tú eres fiel y justo. Gracias por tu fidelidad y tu justicia, para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Y así salimos en esta tarde, mi Dios, agradecidos, sumamente agradecidos, reconociendo que tú has perdonado todo nuestro pecado y nos permites reparar las fracturas en nuestras relaciones. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.